Hoy vamos a hablar de una película que estoy segura muy pocos han visto y sin embargo es muy recomendada para ver. Es una película que se estrenó en 1972 en Estados Unidos. O sea, no es reciente y sin embargo sigue siendo una joya en su género. Se llama 1776. Ese es el nombre de la película y obviamente se refiere a los momentos previos a la independencia norteamericana o a la independencia de las 13 colonias que, como todos sabemos, se rebelaron contra la corona inglesa. Es un drama histórico, es cierto, está dentro de ese género, pero durante las 2 horas y 45 minutos que dura, yo les aseguro que se van a reír mucho. Porque si algo tienen los norteamericanos como característica, es reírse de sí mismos. Y aquí está muy bien ambientada, en Filadelfia, están los representantes de las 13 colonias, 3 por colonia, muy bien ambientada en su época y, por supuesto, con el debate de si se separan de la colonia británica o no, que en realidad cuando se reúnen en aquella asamblea no estaba muy en claro que querían la independencia. Algunos, por supuesto, buscaban extremadamente la independencia de la corona británica, otros querían seguir dependiendo, pero con algunas prerrogativas. El tema es que se desata una discusión en torno a esta situación y hay algunos que son muy contundentes, muy terminantes y otros no, y otros ni siquiera querían independizarse de la corona británica. Hay que reconocer que para la época estaban explorando un nuevo sistema republicano que prácticamente no tenía precedentes. Hasta ahí la historia, y por supuesto es una historia fiel de las discusiones que tuvieron, de las posturas que tenían los representantes de las distintas colonias. Y por supuesto, formaron parte de esa asamblea personas como John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. Y por supuesto, George Washington. Ahora, lo interesante de esta película, y por eso yo la traigo hoy para la recomendación, es que tiene muchos visos de comedia. Como ya dije, los norteamericanos saben reírse de sí mismos. Y durante todas las discusiones hay mucho humor puesto en juego. A mí me sorprendió, porque realmente ver a Benjamin Franklin, que uno lo ve en el dólar retratado o en los libros de historia, pedirles que hablen más bajito porque lo despiertan, porque estaba durmiendo en un rincón mientras todos los demás discutían. O a Thomas Jefferson pidiendo un recreo para ir a visitar a la esposa y todos los demás acompañándolo y esperándolo afuera. Realmente son situaciones que uno no se puede imaginar en esos llamados padres fundadores de lo que después serían los Estados Unidos de Norteamérica. Lo interesante de esto, cuando yo me puse a investigar esta película y por qué tiene tan buen humor y tantas situaciones realmente graciosas y que además involucran a las personalidades más reconocidas de la historia norteamericana, que uno los ve pintados en los cuadros, pero en carne y hueso, discutieron, se enojaron, se rieron, se burlaron y en algunos casos dimitieron porque no estaban de acuerdo en las decisiones que se iban a tomar. Por ejemplo, lo que finalmente deciden, yo la recomiendo que la vean, pero si la van a ver, hay serios debates, entonces deciden simplemente armar una especie de declaración de lo que ellos opinaban. En un principio no iba a ser la declaración de la independencia, iba a ser una declaración donde constara todo lo que querían ellos expresar por escrito. Y justamente que quedara expresado por escrito para la posteridad, aunque ellos todavía no sabían qué iba a pasar. Y es sorprendente ver las distintas posturas que tenían, inclusive dentro de los mismos representantes de la misma colonia, opinando distinto. Y hay un momento muy emotivo, cuando finalmente se decide el texto, en el cual el que había estado completamente en contra
de declarar la independencia, les dice que él se retira de la asamblea, pero se va a sumar al ejército, porque a él coraje no le falta para defender a las colonias, aunque no quiera independizarse de la corona británica. Bueno, cuando yo investigué, como dije esto, me encontré con que esta película, 1776, es una adaptación de un musical de Broadway. El musical de Broadway de Peter Stone había sido un éxito y la gente realmente había aplaudido ese buen humor en el cual se habían manejado y habían visto, como dije yo, a sus padres fundadores envueltos en canciones, en bailes, y por lo visto la comedia musical fue un éxito y también fue un éxito la película. Para nosotros, que estamos tan acostumbrados a tener a nuestros padres fundadores en el bronce y los imaginamos serios, recatados, solemnes, ver, como ya dije, a los que después llegarían a ser presidentes de los Estados Unidos en situaciones graciosas, realmente llamativo. Como dije anteriormente, la película es excelente, es una joya en su género, totalmente recomendada para verla. Nos vamos a llevar muchas sorpresas mirándola y nos vamos a reír mucho y también nos vamos a conmover, porque más allá de que hoy en día en contexto pensemos en los países, en los distintos países que nos rodean o no nos rodean tanto y que declararon sus independencias en situaciones muy distintas, hay que pensarlas en contexto, porque a ellos les pasó lo que a nosotros. Declarar la independencia era una guerra segura y ni siquiera tenían un ejército para defenderse. En contexto, es un drama histórico. La película tiene muchísimo de comedia, interesantísima desde todo punto de vista. Y termina con una imagen muy bien lograda, que es la que después se ve en uno de los billetes de la moneda norteamericana, perfectamente plasmada. Totalmente recomendada, 1776, película norteamericana, estrenada en 1972.